Me gusta acampar. Es algo que solía hacer con mi tío hace tiempo. La semana pasada murió. A mi hermano y a mí nos caía muy bien, así que asistimos a su funeral, que era en otra ciudad. Una vez ahí, hablamos con algunos familiares. Realmente lo extrañábamos, pero ya no había por qué lamentarse. Decidimos con mi hermano que lo mejor sería honrar su memoria y esparcir sus cenizas en un lugar de acampada cerca de nuestra casa. Era muy importante para el Envira, y vivíamos a unos pocos kilómetros. Así que no habría mucho problema para ir por unos días y volver. Luego de unos minutos de viaje, llegamos a la entrada del parque. Ahí nos recibió un hombre muy amable, pero parecía extraño. Nos dijo algo sobre una leyenda de la zona. No lo alcancé a escuchar muy bien. De cualquier manera avanzamos hacia nuestra cabaña. Una vez llegamos, fuimos recibidos por una antigua pero hermosa cabaña. Sucia, pero a la vez traía recuerdos cálidos. Nos sentamos dentro, encendiendo la chimenea, y recordando los momentos que pasamos en ese lugar. Nos organizamos un poco, y salimos a caminar por el bosque. Luego de unos minutos llegamos a una pequeña montaña, donde había un árbol pequeño y un banco para descansar. Hablamos un poco y recordamos cosas del pasado en ese lugar. Luego del atardecer, volvimos a la cabaña. Y nos preparamos para dormir. Me desperté en medio de la noche por unos extraños ruidos del exterior. Sonaba como pasos, pero sonaban muy fuerte. Realmente fuerte. Eran pasos calmados. Luego de unos minutos, tocaron la ventana. Quería revisar qué era eso, pero en eso me percaté de unos detalles. Primero, estamos en medio del bosque. Un bromista no se tomaría 40 minutos caminando para molestar a dos extraños en medio de la noche. No solo por los peligrosos animales, sino por el peligro más grande de perderse en medio del bosque. Y en segundo lugar, cuando me percaté de la silueta de aquel hombre, me di cuenta de que era más parecido a un esqueleto andante que a un humano. Era alto y exageradamente delgado. Tanto que en su silueta se podían distinguir sus huesos. Comenzó a tocar la ventana, pero la silueta no se movía. En ese momento pensé que era una simple broma. Y al ver que las cosas se calmaron, decidí intentar dormir nuevamente. Eran las 3:30 am. Me levanté nuevamente. Esta vez por pasos mucho más ruidosos y rápidos, como si esa cosa intentara huir desesperadamente de algo. Esta vez escuché cómo golpeaban las ventanas. Varias en diferentes lugares. En cada ventana había una silueta similar. No sabía qué hacer en este caso, o mínimamente qué estaba pasando. Hasta que por fin amaneció, y todo se detuvo. No pude dormir más de 3 horas esa noche. Luego de un rato, finalmente mi hermano despertó. Al ver mi rostro, pudo ver que no había logrado conciliar el sueño. Por ver el miedo en mi rostro, no preguntó qué estaba pasando. No quería alterarme. Como fuere, esa mañana intentaba no pensar en la noche anterior. La escena de aquellos golpes y esa silueta no salían de mi mente. Cuando finalmente llegó la tarde, fuimos a aquella colina de antes, y al borde, junto a aquel árbol, le dedicamos algunas palabras a mi difunto tío y esparcimos sus cenizas. Al volver a la cabaña, intenté hablar con mi hermano de lo sucedido la noche anterior, pero algo raro me pasaba. Era como si no pudiera describir lo que pasó. Como si mi mente se pusiera en blanco cuando intentaba contar lo que había sucedido. Lamentablemente, en ese momento mi hermano no le tomó importancia. Era medianoche. Nuevamente me desperté. Esta vez por el sonido de un vidrio rompiéndose. Giré mi cabeza y me percaté de que mi hermano estaba despierto también. No sé por qué en ese momento decidí no moverme, pero agradezco esa decisión. Al siguiente instante, vi una figura entrando por la puerta. Parecía ser esa silueta de la noche anterior, pero ahora la podía ver plenamente. Era un esqueleto, con la piel pegada a los huesos, con un rostro de dolor y con los ojos completamente negros.
Podría decir que medía más de 2 metros, y tenía un agujero enorme en medio del pecho, por el cual se podía ver a través de él. Quizá por el miedo, mi reacción fue paralizarme. No moví ni un músculo, mientras mi hermano no tuvo la misma reacción. Él lanzó un grito con horror al ver esa cosa, la cual al ver que estaba despierto, se abalanzó sobre él. Lo arrastró al bosque. Solo podía escuchar sus gritos en medio de la noche, mientras esas cosas se lo llevaban. No pude moverme hasta que amaneció. Una vez amaneció, intenté procesar lo que había pasado, no entendía nada. Solo sabía que no quería pasar otra noche en ese lugar. Tan pronto pude, salí corriendo hasta llegar a la entrada del parque. Ahí le conté desesperado al guardabosques lo que había pasado. Él me dijo que ya no había nada que hacer, ya que eran criaturas de la noche, y eran altamente peligrosas, ya que siempre andaban en grupos, capaces de matar pequeñas familias. Me dijo que debíamos haber fingido dormir. En ese momento, me di cuenta de que seguía vivo por algún milagro. Hablando con ese hombre, me dijo que lastimosamente esto no era raro, debido a que las personas no suelen prestar atención a las leyendas locales. Volví a casa aterrorizado, sin poder quitarme esa escena de la cabeza. Hermano, siento tanto lo que te pasó. No sé dónde estés, pero te pido perdón. La culpa me consume. No puedo dormir por las noches. Siempre siento como si esas cosas me estuvieran buscando. Lo único en lo que puedo pensar al cerrar los ojos es aquella noche, y escuchar los gritos de mi hermano. Saber que no pude protegerlo, y sobre todo, creo estar escuchando a alguien caminar afuera.